Jesús, por tu misericordia y tu amor. ¿Qué generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció? Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre. El Señor les bendiga grandemente, amados hermanos. Vamos a orar al Señor para iniciar con esta transmisión. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia para rogarte, Señor, que nos hables con tu palabra. Señor Dios, mis hermanitos están dispuestos, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad para que puedan recibir esta escritura. Gracias, Señor, por darnos la vida y nos concedes hoy iniciar con tu ayuda, con tu palabra. Señor, bendecimos, alabamos tu santo nombre. Henos aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos 1 de Juan, capítulo 2, desde el verso 24 en adelante. El título de esta transmisión es Cuando se manifieste. Dice así la palabra de Dios, 1 de Juan 2, 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén, mis hermanos amados. También en la carta del Evangelio, más bien de Juan, se mencionan palabras similares del Señor Jesús. Permaneced en mí, permaneced en mi amor, permaneced en mi palabra. Y también dijo, el que permanece en él lleva mucho fruto. Aquí, hermanos amados, también toca ese tema acerca de permanecer en él. Y mis hermanos amados, esto es importante, permanecer en el Hijo, permanecer en el Padre. Aquí, mis hermanitos, le voy a mencionar algo referente para hacerlo un poco más claro. Ciertamente, hermanitos, conforme a la palabra de Dios, Dios es fiel. Y dice en Timoteo que si nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Sin embargo, encontramos también en la Escritura, cuando el Señor habla, el Señor Jesús, en cuanto a la profecía, y menciona que en aquel día muchos le dirán, Señor, nosotros estuvimos en las plazas donde enseñabas, comimos pan contigo, y podemos entenderlo cuando Él multiplicó 2 veces el pan y los peces. Y hermanos amados, pero Él les va a decir, no os conozco. Bueno, sin negar la fidelidad de Dios, pero también viendo acerca de la justicia de Dios, porque Dios es justo, es misericordioso y es fiel, verdadero, santo. Mis hermanitos amados, la importancia entonces de permanecer en Él. También, hermanitos, personalmente yo me he encontrado con casos de este tipo. Supongamos, hermanitos, que hace tiempo, hace años, alguna personita, familia o solamente un cristiano asistía al templo y luego dejó de asistir. Y hermanos amados, pasados los años, sin menospreciar ni condenar a tal persona o personas, pero pasados los años, nuevamente acuden, no para asistir o para hacerse miembros o para buscar al Señor fielmente, no. Me ha tocado casos, hermanitos, que llegan pidiendo y hasta a veces como demandando o reclamando.
Y estas son las palabras que usan. Yo antes vine aquí, yo me congregué aquí, pero no permanecieron. También se llega a decir hasta hijitos de Dios, de buen corazón, pero a veces con la ignorancia en cuanto a estos temas, llegan a decir, él, ella, antes vinieron y aquí se congregaron. Bueno, eso por causa de que se alega, hay que ayudar, hay que apoyar. Y hermanos amados, bíblicamente estamos obligados a extender la mano al prójimo. Dice la palabra, si alguien quiere tomar de ti prestado, no se lo niegues. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Y hermanitos, con amor y por la palabra de Dios, lo podemos hacer. El punto es que ya no se hace con amor o con la iniciativa de que el Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer, su perfecta voluntad. No, sino de una manera, pues vamos a decirlo, obligada. Y el alegato es el siguiente. Antes vino, alguna vez llegó a ser congregante o alguna vez llegó a asistir. Y hermanitos, amén, no cerramos el corazón ni la mano. Pero ¿qué va a pasar aquel día cuando el Señor lleguen diciendo, nosotros comimos pan contigo en las plazas donde enseñabas, ahí estuvimos? Y Él va a decir, no os conozco. Bueno, eso es porque ya llegó la hora del juicio. Mientras tanto, está escrito, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llámenle en tanto que está cercano. Eso dice en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, dijo el Señor Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Que comeremos, que beberemos y que vestiremos. Entonces, mis hermanitos, hoy hay paciencia de Dios y hay misericordia, pero también está la instrucción, permanezcan. No solamente argumentar, antes fui, o antes estuve, o antes asistí, porque Dios es fiel, es misericordioso, y Él atiende al humilde. Y sí, mis hermanitos, pues con ese argumento se llega a decir, como antes vine, casi diciendo, tengo derecho de que me atiendan. Pero ¿qué de la fidelidad a Dios cuando Dios dice, permanezcan? Así que dice, 1 de Juan 2:24, le repito, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Para permanecer en Dios, entonces hay que permanecer en lo que hemos oído desde el principio, o sea, su palabra. Permanezcan, hermanitos. También está escrito, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y perseverar también conlleva permanecer. Ahora, dice la palabra, verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Sí, mis hermanos, hay vida eterna en Cristo Jesús. Atiendan, mis hermanitos, y también mis hermanos que no asisten, que no buscan o que no permanecen en Dios, hágase fiel. No tome por costumbre el dejar de congregarse. Así está escrito, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. No lo tome así, mis hermanitos. Por eso, si alguna vez hay alguna contingencia, algo improvisto, algo, hermanitos amados, pues que se sale de las manos de uno y no puede buscar a Dios, inmediatamente intégrese para que no se le dificulte regresar después. Porque después se hace difícil, hermanitos, cuando alguien no permanece, se hace difícil
y hasta por pena, aunque ya puede venir, ya le es posible, pero por pena ya no asiste y se le hace una costumbre. Así que permanezca, porque tenemos esa promesa, la vida eterna. Busque al Señor. Ahora, mis hermanos, dice versículo 26, va a retomar el tema anterior, hermanitos amados, que vimos en la otra transmisión, porque este es el mismo pasaje, el mismo contexto. Dice, os he escrito esto sobre los que engañan. ¿Los hay, hermanitos? Si hay quienes, no solamente porque estén equivocados, pues difunden su falsedad, sino hay quienes en verdad se ocupan de engañar. Gracias a Dios, porque Él es fiel y nos ha dado su palabra. Y fíjese lo que va a decir el Señor a continuación. El 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, y claro, cuando se habla de unción, va de la mano con el Espíritu Santo. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Tenemos la unción. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Oh, mis hermanitos, le puedo decir esto, ponga mucha atención, mis hermanitos, para que no se entienda de manera diferente. Esto no es, hermanitos, para realzarme o darle a usted un lugar para que me reconozca. No, de ninguna manera. A Dios sea la gloria. Solamente para ponerle ejemplo acerca de la unción. Mis hermanitos, sí, de muchas maneras y en muchas ocasiones, más uno cuando sirve a Dios, el enemigo le ha puesto mucha atención a los siervos. Y en mi caso, pues también me ha querido engañar de diferentes formas. Y mis hermanos amados, por pura gracia de Dios, porque su palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, por el Espíritu Santo que nos da discernimiento y todo lo que proviene de Dios, Dios que es tan fiel, tan hermoso, no nos deja que seamos engañados. Y no siempre, mis hermanos, pero en ciertos casos opera la unción. Digo, no siempre, porque hay casos en los que se me alerta. Por ejemplo, el Señor que usa a mi madre en la profecía, en la revelación, me alerta, cuidado. Y bueno, le agradezco a Dios por su grande bondad. Pero en ocasiones, por la unción que Él puso en mí, me doy cuenta. Y sí, con alguna insistencia, se me quiere engañar o torcer, comprometer, o hermanitos amados, convencerme. Pero yo me doy cuenta, la unción que está en mí, así como dice la Escritura, no permite tanto que me engañen y no hay necesidad que me enseñen. Por eso le decía, hermanitos, que ponga mucha atención, porque esto no habla de altivez, arrogancia, que haya una capacidad propia que me hace mejor o más grande que los demás. No, mis hermanos, no. Sea el hombre mentiroso, dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que yo no puedo, hermanitos, darme ningún crédito, no. A Dios sea la gloria. Pero, debido a lo que está escrito aquí, que dice, hermanos amados, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ya que habla, hermanitos amados, de los que engañan y que nosotros tenemos la unción del Señor y no necesitamos que nadie nos enseñe. ¿Qué quiere decir esto? Y con los ejemplos que le doy, mis hermanitos. Bueno, tengo que hablar de la contraparte. Cuando hay personitas en las que no se aplica por alguna razón esta palabra, y no es porque
esta palabra no sea para todos, sino que hay algo que estorba y no le agrada a Dios. O sea, en esta contraparte me refiero, ¿cómo es que hay hijitos de Dios que sí llegan a ser engañados? Que sí llegan a ser torcidos o desviados de la verdad. ¿Cómo es? Si tenemos esta palabra que la unción nos enseña todas las cosas. Y cuando dice que no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, quiere decir que no hace falta que alguien nos diga, oye, eso que te están hablando, te quieren engañar, te quieren torcer tu vida. Hermanitos, no siempre vamos a necesitar a alguien, un tercero, para que nos lo aclare, sino que la unción que está en nosotros, el Espíritu Santo que está en nosotros, nos enseña y tenemos el entendimiento de la palabra de Dios. Y si alguien nos quisiera engañar, no lo logran, hermanitos, por insistentes que sean, ven, mira, hazlo así o así. No, tenemos convicción, estamos cimentados firmemente en la roca que es Cristo Jesús. Tenemos la palabra profética más segura, que es la Escritura, y no nos mueven. Pero mencionando la contraparte, mis hermanitos, la pregunta es, ¿por qué hay cristianos que sí son movidos entonces? Hay hermanitos que, ya que Dios les habló y les dio la convicción de su palabra, llega el que engaña, los que engañan, y hablan de una manera diferente. Y les recuerdo, hermanitos, cómo habló la serpiente a Eva. Con una astucia, se acordará usted. Y llegó diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún fruto. Y llega diciendo, con que Dios te dijo, apelando, refutando, contradiciendo, tergiversando la orden de Dios de no comer de ese árbol del fruto que estaba prohibido. Así que siempre llega el enemigo. Aquí dice, hermanitos, que no tenemos necesidad que alguien nos enseñe. No estamos diciendo de no aprender o ser discipulados o aprender la palabra. No, sino en el contexto alguien nos enseñe que nos quieren engañar. Le conecto para que usted vea el sentido de este contexto. Verso 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces la unción tiene que ver, hermanitos, para enseñarnos cuando alguien nos quiere engañar. Y si hay un tercero, bendito es el nombre de Dios. Dios puede usar a sus siervos para que nos alerten de que nos quieren engañar. Y mis hermanitos, le voy a también ejemplificar con mi caso, porque, hermanitos, el Señor, como se le ha mencionado, para gloria de Dios, Él me ha puesto amor en mi corazón. Así que toda alma que se acerque a mí, la trato con amor y la veo con amor. Pero ¿qué pasa cuando alguien disfrazado, malintencionado, quisiera influenciarme? Yo le recibo con cortesía, una sonrisa, amabilidad. Y hermanos amados, podría estar propenso a que me comparta, ya que estoy abierto, accesible. Podría verse la posibilidad de que sí, me engañe, me envuelva y me convenzan. Y está ese riesgo. Pero bendito es el nombre del Señor, que tenemos su unción, porque aquí está escrito, y eso también es para usted, mis hermanitos, esa unción del Señor. Simplemente, hermanitos, no lo van a mover por palabras sutiles, huecas sutilezas, como decía el apóstol Pablo, que le digan, hermanos amados, no lo van a mover, porque el Espíritu Santo no lo va
a usted a llevar por el error. Tampoco le va a permitir que usted sea engañado. Si usted tiene la unción, el Espíritu Santo, sí, va a haber un intento de engañarlo. Alguien le va a querer desanimar, detener de lo que usted quiere hacer para Dios. Habrá un tercero que le diga, no lo hagas, no sirvas, no vayas, no busques. Habrá alguien, pero hay unción en usted. Y gracias a Dios, simplemente no le va a dar importancia a esos malos consejos, ni lo van a turbar, ni lo van a dejar confundido. Les he testificado para gloria de Dios, hermanitos, que yo jamás me confundo, jamás. Usted no me va a ver confundido, dudoso, ¿qué pasa? ¿Por qué? Esto, el otro, aquello. No, mis hermanitos, jamás. Porque el Espíritu Santo jamás se confunde. Él es Dios. Y hermanos amados, a menos que uno esté desapegado del Señor y ande solo, separado de Él, nada podemos hacer. Bueno, está propenso al engaño. Pero si tiene al Señor, su palabra, su Santo Espíritu y la unción del Espíritu Santo, va a ser librado del error. Continuamos entonces. Dice ahora, versículo 28. Ahora, hijitos, permaneced en Él. Así como se veía desde el inicio, hermanitos. No que antes vine. No. Siga, permanezca, pernocte, continúe, no se separe, no se aleje. Dice entonces, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, habla de cuando se manifieste nuestro Señor. Y vamos a ver el contexto. Tengamos confianza, cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, avergonzados. Oh, mis hermanitos, aquí entran aspectos espirituales, teológicos y proféticos. Hermanos amados, cuando Él se manifieste, ¿qué va a pasar cuando Él se manifieste? Tenemos indicios, dirección en su palabra. Por ejemplo, dijo el Señor, he aquí, yo vengo pronto. Esa es su manifestación, cuando Él venga. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Galardón también se puede decir recompensa. Y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a sus obras. Cuando Él venga, cuando Él se manifieste, es lo mismo, trae recompensa para dar a cada uno conforme a lo que hizo, conforme a sus obras. Las obras tienen la utilidad y el fruto de ser recompensadas. Las obras no son para salvarnos. Somos salvos por la gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. Acuérdese, eso es doctrina. Las obras, diría uno, ¿y para qué las obras si ya soy salvo? Las obras son muestra de que amamos a Dios. Dijo el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esas obras. Y hermanitos, y traen recompensa. Así que cuando Él venga, trae su recompensa con Él para darle a cada uno esa recompensa según las obras buenas que haya hecho. Traen recompensa entonces servir a Dios. Cuando Él se manifieste, cuando Él venga, y hermanitos, esto va de la mano, porque la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Entonces, ahora dice, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Tengamos confianza. Cuando Él se manifieste, oh, mis hermanitos, sí, es verdad, se usa la palabra confianza cuando Él se manifieste. Por ejemplo, mis hermanitos, sin salirme de tema, para darle ejemplo y referencia,
La palabra del Señor dice, el impío huye aunque nadie lo persiga. Cuando Adán ya había desobedecido, ahora se escondía. Él mismo se evidenciaba solo de que ya había pecado. Y por eso el Señor preguntaba, buscando, ¿dónde estás? Ya respondió Adán, me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. El Señor dice, ¿quién te mostró que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del fruto que yo te ordené no comer? Y hermanitos amados, bueno, ese argumento de Adán de que tenía miedo, a eso, en esa misma línea se refiere esto. Y tiene mucho que ver también con el tema autoridad. Cuando la autoridad se acerca a usted, ¿usted tiene miedo? O, hermanitos amados, tiene confianza. ¿Por qué digo esto? Porque dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. O sea, o uno tiene miedo y vergüenza, o tiene confianza cuando se presenta la autoridad. Y en este caso, la máxima autoridad, Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando se manifieste, o va a haber confianza, o va a haber miedo y vergüenza. Bueno, hermanitos amados, por ejemplo, un malhechor, una persona que ha hecho mal, ha delinquido, ¿cómo actúa? ¿Cuál es su corazón cuando pasa la policía cerca de él? Una patrulla, pues un policía, ¿cómo se siente? ¿Se pone nervioso? Solito se está delatando, el impío huye sin que nadie lo persiga. El policía ni sabe quién es. Él solamente se está acercando, va de paso, pero ya se está poniendo nervioso. Su conciencia, claro, y tiene la impiedad por dentro. O sea, ¿cuál es la postura nuestra delante de la autoridad? Cuando se acerca la autoridad, temblamos, tememos, o sí, le tenemos un respeto, pero no hay miedo. Dicen afuera, hermanitos, esto lo dicen afuera, el que nada debe, nada teme, dicen afuera. Pero dice también que el justo vive confiado. Y pues es algo parecido, pero esto es palabra de Dios. El impío huye sin que nadie lo persiga, pero el justo vive confiado. Entonces, hermanitos, cuando Él se manifieste, si nosotros obramos mal, no permaneciendo en Él, nos va a dar hasta pena, hasta vergüenza y miedo. ¿Por qué? Porque no permanecimos. O sea, sabemos que hemos hecho mal y hasta no queremos ni que nos mire, que nos vea, por el miedo y por la vergüenza. Cuando Él se manifieste. Por eso, hermanitos, levántese en el nombre del Señor Jesús. Permanezca, hágase fiel, esfuércese. No se haga dependiente de sentimientos ni de circunstancias. No, usted plántese en Cristo, arraíguese en Cristo, tenga raíz en la palabra de Dios. ¿Cómo se echa raíz? Oyendo y poniendo por obra. Oyendo otra vez y poniendo por obra lo que uno escuchó. Así es cimentado en la roca. Eso lo hemos visto también. El que oye su palabra y la pone por obra es comparado al varón prudente que edifica su casa sobre la roca. ¿Se acuerda usted? Entonces, hermanitos, hágase fiel, permanezca, para que aquel día, en vez de tener vergüenza, esté confiado. ¿Confiado en sus obras? No. Confiando en Cristo Jesús, pero sin cuentas pendientes. No, permanecer en Cristo causa adeudo, hasta de pecados, hermanitos, porque
al asistir, al buscar a Dios, su palabra nos limpia también. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Claro que sí. La palabra de Dios nos limpia de nuestra humanidad y sustituye lo carnal nuestro por la palabra. Por eso dijo el Señor Jesús a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios también limpia. Alguien que no permaneció en Cristo, en su búsqueda, entonces deja de ser limpiado por la palabra. Y eso, hermanitos, va a causar que uno esté, lo digo con amor, hermanitos, mucho respeto y compasión también. Una personita, por ejemplo, en estado de calle, ¿dónde se baña? Pobrecito. ¿Dónde se asea? ¿Dónde come? ¿Dónde duerme? Por eso uno los ve con su ropita muy sucia, mis hermanos. Sus rostros muy sucios, su cabello largo y muy sucio. Esto lo digo sin menospreciar, hermanitos, de ninguna manera. Pero así queda una persona que no permanece en Dios. ¿Cuándo recibe mantenimiento? ¿Cuándo, hermanitos, es ocupado de su higiene? Necesita a Cristo. Necesita la sangre de Cristo. Esa es la utilidad de permanecer en Él. Así que, mis hermanos, continúa diciendo, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ya sabemos por qué. Podría quedar uno avergonzado. Ahora, 29. Si sabéis que Él es justo, Dios es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia es nacido de Él. La justicia, hermanitos, habla del contexto de hacer lo correcto, no de la facultad de ejercer justicia como un juez, un magistrado o una persona en liderazgo que es espiritual. Entonces, hermanitos, esto no se refiere a la facultad de ejercer justicia, sino de practicar lo que es correcto, lo que es justo. Mis hermanitos, la falta de hacer lo correcto, el no ser justo, causa tristeza, causa dolor. Muy bien, no me voy a salir de tema, mis hermanitos, pero con este ejemplo, aunque parece otro tema, no lo es. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Timoteo, el apóstol Pablo le daba consejos a el siervo soltero joven Timoteo. Ya vimos esas cartas. Y le decía que los hijos aprendan a recompensar a sus padres. Es en el tema y en el contexto de las viudas, que los suyos la sustenten para que no sea agravada la iglesia, ya que la iglesia sí podía sustentar a la viuda que había servido a Dios, que se había quedado sola, no se volvió a recasar y que no tenía otro sustento. La iglesia podía sustentarla, pero si las viudas tenían familiares, hijos, nietos, que aprendan ellos a cuidar de ella. Entonces, por ejemplo, decía en ese mismo tema que los hijos aprendan a recompensar a sus padres. Oh, mis hermanitos, recompensar a sus padres es un tema que va de la mano con hacer justicia o lo correcto. Mis hermanitos amados, le voy a hablar como siervo y como papá en ese tema. ¿Qué pasaría en mi corazón por ciertas circunstancias? Le voy a hablar de mi corazón para darle un ejemplo de qué pasa cuando se es justo o cuando se es injusto. Por ejemplo, si yo toda la vida me dediqué a cuidar a mis hijos, sustentarlos, criarlos, cuidarlos, amarlos, darles cariño y también educación y firmeza y crianza, todo ello, yo lo hago por amor, al igual que mi esposa.
Y lo hacemos todo con ese amor de padres. Y yo sé que usted me puede entender también porque usted usa de ese amor. Y usted sabe que es incondicional esta clase de amor que Dios puso en nuestro corazón. Pero hablemos de cuando el hijo o la hija son justos o son injustos. ¿Qué pasaría, mis hermanitos amados? Y nosotros como individuos también estamos expuestos a esto. Por ejemplo, antes de continuar con ese ejemplo de los hijos, sean justos o injustos, hermanitos amados, muchas veces también Dios en nosotros produce un querer hacer algo. Por ejemplo, bendecir o ayudar a alguna persona. Y lo hacemos con un gozo, lo hacemos con amor. Perfecto, perfecto. Proviene de Dios el apoyar al prójimo. Hay amor y hay ocupación por el prójimo. Hasta ahí está correcto. Pero ¿qué tal si alguien ha hecho mucho bien por mí y a mí me gana, no la emoción, pero sí llego a atender o a cuidar o a apoyar a alguien? Incluso ese alguien yo no le debo nada. Es por amor que le apoyo. Pero ¿qué tal si hay alguien que sí ha hecho mucho por mí, pero a él no lo bendigo, no le apoyo? Y aunque se oiga carnalmente, no hay otra manera de decirlo, no me nace apoyarlo. Por ejemplo, a mis padres. ¿Qué tal si ayudo a medio mundo, pero a mis padres no? Y mis padres hicieron mucho por mí. A eso me refiero con ser justo o injusto. Justo sería, como dijo el apóstol Pablo, los hijos aprendan a recompensar a sus padres. Oh, mis hermanitos, ahora vuelvo al ejemplo que le daba de mis hijos. Si yo di mi vida entera cuidándolos, y para que alguno nunca me corresponda, yo no lo hice para que me corresponda, yo lo hice porque los amo. Por eso los cuidé y los crié y los sustenté. Dios a través de mí, claro, porque separados de Dios nada podemos hacer. ¿Y qué tal si mi hijo o mi hija se vuelven leales, fieles a alguien que nunca hizo nada por ellos? ¿Serán justos? ¿Que obedezcan a alguien más que a sus propios padres? ¿Que les sean tan leales a alguien que no los ama tanto como sus padres? Y hermanitos, hay 1000 argumentos carnales humanos en contra. Porque podrían decir, oh, yo no confío en ti, papá, yo no confío en ti, mamá, porque tú siempre me regañas, porque tú no me das por mi lado, porque tú no me apoyas, o porque tú siempre me estás regañando, cosas así. Y su lealtad se la dan a alguien más. Y hermanitos, se ha escuchado a lo largo del tiempo, esto es algo hasta común, quejas, argumentos acusatorios. Yo confío más en él que en ti. Yo confío en personas que ni siquiera son de mi familia más que en ustedes. Palabras tan dolorosas, hermanitos. ¿Por qué esa injusticia? Si esas personas tal vez han hecho algo bueno por alguno de nuestros hijos, pero no dieron su vida como un padre o una madre. Pero a ellos el amor, la lealtad, la alegría, y a los papás, pues resistencia, a veces desobediencia, a veces deslealtad. ¿Por qué se vuelve uno injusto? Porque su corazón, hermanitos, aún no ha aprendido. Justo es que aprendamos, como dice el Señor a través de Pablo, a recompensar a nuestros padres. Eso es justo. ¿Por qué? Darle su alegría, corazón, amor, cariño, aprecio y hasta apoyo a alguien que no ha hecho tanto como sus padres. Es verdad que el corazón, hermanitos,
ama a los que le aman. Ese es el corazón natural, lo dijo el Señor Jesús. Si tú amas a los que te aman, ¿qué haces de más? Y si se encuentra con una persona que le ama, que le aprecia, y le da sus perlas, lo más lindo de su vida, pero los que han dado mucho y siempre por uno, a esos no, entonces eso es injusto. Por eso, hermanitos, no seamos injustos. Ahora, ese es un tema de cientos de temas en los que uno podría manifestar ser injusto. Entonces dice la palabra de Dios, primera de Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, o sea, lo correcto, es nacido de Él. Hagamos lo correcto. En ese tema, recompense a sus padres. Ame a sus padres, obedezca a sus padres, honre a sus padres. Ese es un tema. Hay muchos más en los que debemos de ser justos. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra nos guía. Señor mi Dios, que esta palabra quede en el corazón de mis hermanitos. Que seamos justos. Cuando tú te manifiestes, Señor, en vez de vergüenza, estaremos allí, Señor, no confiando en nosotros mismos, pero sí, Señor, sin vergüenza, sin miedo. Gracias, Padre. Pronto, Señor Jesús, te vas a manifestar, pronto. Y estamos aquí, gracias a ti. En el nombre de Cristo Jesús, pongo a mis hermanitos en tus manos. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Reciban su palabra y vívanla. Amén.